Buenas noches. Vamos al libro de Job, capítulo 1 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a referirnos a esta historia. Parece una historia como si no fuera real, por todas las cosas que hay envueltas aquí en estos capítulos. Son como unos 42 capítulos. Y nos habla de un hombre. Dice la Biblia que era un hombre justo, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a ese hombre de esas enormes condiciones humanas, diríamos más que humanas, no parece como si se tratara de un ser humano de los que nosotros conocemos. Era un hombre totalmente singular. Y dice la Biblia que un día la tragedia llegó a su casa, a su familia, a sus bienes, a todo lo que era suyo. Esto nos cuenta que hay una situación en este mundo. Los seres humanos han nacido para el dolor, nacieron para el dolor, para el sufrimiento, y parece que a partir de la caída del hombre allá en el Edén, a partir del pecado, de ese pecado primigenio del hombre allá en el Edén, comenzó la gran tragedia. Y nadie puede escapar. Todos los seres humanos están expuestos al sufrimiento, al dolor, a la intriga, a la tragedia. Y ni siquiera un hombre de las calidades de este que la Biblia menciona pudo escapar. Dice la Biblia que tenía unos hijos e hijas. Era un hombre inmensamente acaudalado, un hombre con una hacienda inmensamente grande. Los hijos continuamente hacían banquetes, hacían grandes fiestas. Y la Biblia nos cuenta que Job, después de la fiesta, entonces celebraba unos sacrificios, ofrecía unos sacrificios a Dios, para de esta manera, dice él, pues aplacar el enojo de Dios si era que ellos se habían excedido haciendo cosas malas, para de esta manera purificarlos o santificarlos, o quitarles mediante estos sacrificios a Dios la culpa que ellos hubieran podido por causa de su pecado acarrear. Pero hay algo que vale la pena reseñar aquí en esta historia, y es que a esas fiestas, a esos eventos o
comidas familiares que continuamente celebraban, iba un personaje, un extraño, misterioso personaje. La Biblia lo describe como Satanás. Para ellos era un buen amigo, era un extraordinario amigo, una persona de excepcionales condiciones para ellos. Pero Dios, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, nos afirma aquí que era Satanás. Sin embargo, este personaje había llegado a infiltrarse a lo más íntimo, había llegado a lo más íntimo en el seno de esta familia, había llegado a ubicarse en el centro de su atención y de sus afectos, a tal punto que cada vez que ellos hacían una comida, lo invitaban a él. Ellos no sabían que era el demonio, que era Satanás. Para ellos era un buen amigo, una persona excepcionalmente agradable, bueno, de cualidades que asombraban y que agradaban. Pero este Satanás había llegado a infiltrarse, como lo decimos, en el seno de esa familia, de esa comunidad, y había permeado todo, había penetrado todo, lo había permeado. Y ahora dice la Biblia Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que estaba este personaje, este mensajero, terminando de dar el informe de lo que había sucedido. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vea usted, observe usted esta secuencia y esta racha de acontecimientos malos, uno tras otro y tras otro y tras otro. Creo que a Job no le quedó tiempo para respirar. Es como si una montaña le hubiera caído encima, como si todo el aire de los pulmones se le salió y quedó sin aliento. A ver,
Pero ¿hacia dónde voy yo con esta charla o con este comentario o con el recuento de esta empolvada historia de otras épocas, de otros tiempos? Porque quiero advertir a los que me están escuchando, a todas las personas, porque a veces nosotros también somos dados a tener amigos, tener amistades, y muchas veces hemos sido lastimados, hemos sido heridos, porque hemos confiado en alguien que nos parecía una bella persona, un buen amigo, alguien tan cercano y tan familiar, y ese que creíamos nuestro amigo nos pegó, nos metió una puñalada. Hay que tener cuidado con el hogar, con la familia, incluso con sus pertenencias, con su empresa, con su negocio, con aquellas cosas que son íntimas, que son suyas, aquellas cosas que usted guarda celosamente, porque no sabe quién esté tramando hacerle daño, causarle un mal, causarle una pena, causarle un dolor, causarle una tristeza. Vivimos en una época peligrosa. Vivimos en un momento donde el mundo convulsiona en medio de muchas traiciones y de muchas zozobras. Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Y en alguna parte de la Escritura dijo: porque se levantará el hijo contra el padre, los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra contra la nuera. Y hay un texto de la Biblia que va más lejos cuando dice: y los enemigos del hombre son o serán los de su propia casa. O sea, los más cercanos. Porque no es el enemigo abiertamente enemigo o declarado enemigo. De pronto el que puede causarle el mayor daño. De pronto el mayor daño se lo puede causar aquella persona, el más cercano, el que logró conocer sus secretos, sus intimidades, el que llegó a convertirse en su círculo más estrecho y más cercano, aquella persona que conoce sus entradas y sus salidas. Ese puede ser el demonio, ese puede ser el agente de Satanás para hacerle daño. Jesucristo, o para Cristo, o acerca de Cristo, hay una profecía donde dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuida su casa, cuida su familia, debe proteger todo lo que es suyo. ¿Hay algún salmo? Y con esto quiero terminar. Hermoso salmo de la Biblia. Dice así la Sagrada Escritura:
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Ve usted? Que si la casa no está suficientemente protegida, custodiada por ángeles y por un espíritu o sea, una vida rendida a Dios, apegada a Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y donde el don de discernimiento de espíritus esté actuando de una manera prodigiosa en su vida, para de esa manera entender las acechanzas del diablo y ser librado de todas las artimañas y de todos los lazos del error. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos revestirnos de Dios. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como única manera de ser guardados y protegidos de todos los designios del mal. Dios te bendiga.